La finalidad específica de estas clases es orientaros en la consecución de la comprensión de las armonías de los colores, de esas gamas cromáticas que utilizamos para conseguir elementos distintos, elementos diferentes, crear una enorme diversidad de aspectos en orden. Sabemos que la belleza es el equilibrio de las diferencias y ese equilibrio de las diferencias debemos de conseguirlo enriqueciendo el cuadro con matices, pero matices que estén todos en orden con la gama tonal, con la gama cromática que estamos ejerciendo. Poder comprender esa finalidad específica, el ordenamiento adecuado de las armonías de los colores, necesitamos educarnos. Cuando el artista crea, está reproduciendo los mismos principios de la creación que existen en la naturaleza. Cuando el artista matiza colores y crea ese equilibrio de diferencias en el arte en pro de la armonía, está siendo un ejemplo para la sociedad. La sociedad también tiene que buscar la armonía en ese equilibrio de las diferencias. Cuando el artista busca lo adecuado para su proceso, para su propuesta, para su pretensión, está buscando aquello que sea justo, que se ajuste a aquellas necesidades propias de lo pretendido por el artista. En ese actuar está siendo ejemplar para la sociedad completa, en buscar aquellos valores que ajustan al ser persona con su humanidad. Cuando el artista busca lo pleno, lo justo, lo completo, está mostrando a la sociedad una serie de valores que son por todos compartidos. Todos esperamos ser satisfechos, sentirnos ajustados y sabernos confiados y convencidos de las razones justas, y estamos también buscando realizarnos, buscando madurar, buscando mejorar. Para eso es la educación. ¿Y educar qué es educar? ¿Os habéis planteado alguna vez esa pregunta? ¿Qué es en sí educar? Educarse es ir a una buena universidad, un buen colegio, es tener una instrucción, tener una preparación técnica. ¿Qué es educarse? O educarse es aprender a ser normal, normalizándose en ciertas normas de comportamiento natural, de convencimiento natural, y de convivencia también natural. ¿Qué es la educación? Educación es el conjunto de normas naturales de comportamiento, de convencimiento y de convivencia que posibilitan la realización del ser normal humano. Normas que desarrollan las capacidades sensibles, cognoscitivas o intelectuales y creativas del individuo. Normas que faciliten la conquista de los máximos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber válido para todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Podríamos decir que un docente mitómano, imaginaos un docente mitómano e irrespetuoso, podríamos decir que ese docente mitómano y respetuoso está educado. Podríamos decir que un científico imprudente y un científico negligente podría estar educado también. Podemos decir que un político irresponsable y narcisista podría ser buen representante social. Podríamos decir que está educado. En esta clase vamos a hablar de los fundamentos esenciales de la educación. Instruir y construir son dos aspectos complementarios, son dos aspectos distintos, pero son complementarios, y la instrucción sin construcción no sirve de mucho, se queda solamente en la teoría. Y debemos encontrar las diferencias entre lo que significa instruir y lo que significa educar. Educar tiene que ver con crianza, tiene que ver con ser tutor de esa persona y ser también aquel que corrige a la persona, mientras que el instruir es simplemente mostrar conocimiento. Si pensamos en cuál es la base esencial de la educación, vamos a tener que echar mano de tres aspectos fundamentales. Por un lado, la educación es similitud.
similitud entre el emisor y el receptor. En esa concordia, en esa similitud, en esa asociación, en ese vínculo establecido en el convencimiento se establece la concordia, se establece la educación. Pero para que exista esa similitud necesitamos de recursos y además necesitamos de tiempo. Las cosas no se educan de una vez, se van educando poco a poco en el proceso de desarrollo. Luego, similitud, tiempo y recursos son tres aspectos fundamentales de la educación. Para lograr la similitud, la concordia o el convencimiento en un tema transmitido por un docente a un aprendiz, se necesita de tiempo, se necesitan de esos recursos y se necesita también del convencimiento mutuo. Ese convencimiento mutuo es el que establece la similitud entre el docente y el aprendiz, entre el maestro y el interesado. Y un alto porcentaje de esa similitud se establece en base al interés del aprendiz. De nada sirve un buen maestro cargado de recursos si el aprendiz no tiene interés. Cuando se establece esa trinidad de aspectos complementarios entre el docente, el conocimiento y el interés, podemos decir que comienza la educación. Para que comience la educación necesitamos esos tres aspectos. Un docente interesado en enseñar, un conocimiento interesante y un aprendiz interesado en aprender. De esa forma se puede educar. Debemos comprender que la educación cívica se basa en el modelo de educación particular de cada uno de los individuos de que se compone esa sociedad. Y todo tipo de educación particular se basa en el modelo de un ideal humano. El problema que tenemos o que hemos tenido a lo largo de la historia es que ese ideal humano no se ha estudiado, ese ideal humano nunca se ha encontrado. De hecho, pocas veces se ha buscado. El ideal humano natural normal es aquel normalizado en consecuencia con las normas de la naturaleza, y todo ajeno a esas normas de la naturaleza carece de la propiedad de ser naturalmente normal. Vamos a ponernos un tanto idealistas porque esto que os voy a contar es algo ideal, es algo que no está. Pero imaginemos a un ser incondicional ante el bien común, es decir, aquella persona que antepone el bien común por sobre su bien particular. Sería un héroe, ¿no es cierto? Lógico. Imaginaos una persona que antepone lo razonable por sobre lo racional, es decir, aquello que es justo por sobre aquello que se ajusta a sus ideas. Imaginaos ese tipo de persona que va buscando la justa razón en las cosas. E imaginaos también aquel tipo de persona que antepone la conectividad por sobre el rechazo. Aquella persona que ante cualquier situación que genere rechazo, que genere algún tipo de discordia o algún tipo de tensión emocional, antepone la unidad por sobre ese tipo de preferencia particular, a rechazar al otro por ser distinto, ser diferente. Imaginaoslo nada más. ¿Qué tendríais que reclamar? ¿Qué tendríais que acusar a esa persona y por qué lo rechazaríais? En vídeos anteriores hemos hablado de la naturaleza de la creación y de la naturaleza humana también. Hemos dicho que el ser humano es un ser libre, autónomo y responsable. Libertad es la capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todos, porque aquello que es válido siempre y para todos no perjudica nunca nada. Ser autónomo es ser sincero, ser uno con la justa razón, es decir, eso nos hace autónomos, y ser responsable es aquel que cumple con los máximos deberes válidos para todos. Ese tipo de educación es el que necesitamos hoy en día y para eso necesitamos comprender las normas de comportamiento, normas de convencimiento y normas de convivencia humana. Si observamos y analizamos a las especies naturales, nos vamos a dar cuenta de que en las especies existe esa actitud incondicional por el bien común. En una especie, en una manada, todo ser, todo individuo de esa manada va a estar siempre fijando su atención en aquel tipo de intrusión, en aquel tipo de amenaza, en aquel tipo de peligro que pueda dañar al rebaño.
y responden todos juntos por el beneficio del rebaño, por el beneficio de la manada, por el beneficio del bien común de esa especie. El ser humano es una especie también y como especie debe actuar exactamente igual a las especies naturales para convertirse en ser normalmente natural. Esto que es tan fácil decirlo es muy difícil cumplirlo porque presupone que tienes que poner al héroe por sobre el sabio y el genio. Y a todos nos gusta ser genios y ser sabios antes que ser héroes. Controlar o el reducir el ego por sobre el bien común es algo que se debe hacer de forma voluntaria. Pero para eso necesitamos educarnos en el bienestar que presupone la conectividad completa, el sentido común, el bien común y el ideal común humano. La finalidad última del arte es la armonía mediante el equilibrio de sus diferencias, es decir, hay que poner a las diferencias en orden para que sean armónicas. En la educación ocurre lo mismo. Debemos de conseguir la armonía humana, la armonía entre las personas para poder establecer el equilibrio de esas diferencias. Diferencias lógicas porque somos únicos y al mismo tiempo humanos todos. La naturaleza humana obliga a tomar siempre el punto de vista de aquello que beneficia siempre a todos. Obliga también a mantener la posición de dominio sobre las diferencias y obliga también a multiplicar el bien común. Estas tres normas de la naturaleza no las vemos incluidas en los proyectos educativos de colegios o escuelas contemporáneas. El artista que quiere perpetuarse, que quiere quedar en la historia, que quiere ser famoso, que quiere dignificarse con sus trabajos, necesita orientar su temática hacia aquellos temas de caracterización universal, emblemáticos y trascendentes. Y esos temas generalmente interesan al común de las personas. El artista pierde esa orientación y prioriza aquel tipo de preferencias particulares por mucho estilo, por mucha forma creativa, por mucha sorpresa que nos dé con sus obras, permanecerá simplemente reducido a aquel grupo de personas interesadas en ese tipo de trabajo, pero difícilmente trascenderá, difícilmente va a ser alguien considerado por llegar a la totalidad de las personas. La educación pretende crear genios en el arte, sabios en la ciencia y poderosos en la creatividad, pero el mayor poder que debe ejercer el ser humano es el control sobre sí mismo. Controlar los materiales de construcción, controlar los procedimientos técnicos, controlar el conocimiento es fácil, pero controlar los instintos, controlar la actitud, controlar los excesos, controlar las carencias, controlar el celo emocional, el celo intelectual, el celo motivacional no es tan fácil. Exige de mucha concentración y de mucho conocimiento de la naturaleza humana. Un enorme porcentaje de delitos ocurren por el descontrol del celo, así como los trastornos de personalidad también ocurren por ese descontrol del celo. La agresividad del impetuoso invasivo, así como la inoperancia, la arrogancia o la ignorancia y la sobreprotección e indiferencia son derivados del descontrol del celo y en el fondo son trastornos de personalidad porque agreden al contrario. El celo es el servidor custodio de la unidad y como custodio es un útil. Es un útil porque nos permite ligarnos, nos permite convencernos, nos permite colaborar, nos permite conocernos
Pero el celo es un elástico que cuando se rompe se transforma en recelo. Ser celoso por el cuidado de tus cosas es bueno. Ser celoso por el cuidado de tu familia, de tus vínculos, de tus amigos es bueno. Pero rozar los niveles de la celopatía es peligrosa. Con el sobreprotector arrogante e invasivo impositivo no se puede dialogar. Tampoco se puede dialogar con aquel inoperante, ignorante e indiferente. En ambos casos se producen trastornos. Sabemos muy bien que aquel personaje al que decimos que es educado es un ser firme, prudente y templado. Esos tres aspectos, la prudencia, la firmeza y la templanza, son virtudes que se deben desarrollar y que debe comenzarse a educarse en esos tres aspectos desde la infancia. Sabemos que los niños son mentes absorbentes durante 8 o 10 años. Después de esos 8 o 10 años debemos corregir aquello que no hemos implantado en sus comportamientos, en sus convencimientos o en sus convivencias. El tipo de comportamiento responsable, convincente e incondicional se establece en esos primeros 6 o 7 años de edad en el niño, y si no se le educa a ser incondicional, sincero y responsable, después cuesta mucho restaurar a la persona, al joven, al adolescente que practica la irresponsabilidad, el desconcierto y el egoísmo. Es importante sacar del adulto esa idea de que el niño es inferior y por lo tanto hay que tratarle con diminutivos o hay que contarle fantasías. Al niño no se le educa con fantasías que no son ciertas, ni con diminutivos, subyugando o disminuyendo al niño, aminorando a ese ser que está contenido en él, en cierto modo discriminándolo porque lo estamos tratando de una forma inferior. El niño es un ser persona y como tal debemos tratarlo, es un ser humano y como tal debemos orientarlo y debemos criarlo en la rectitud, en la responsabilidad, en la sinceridad y en el afecto vincular. El niño es un ser persona y como ser persona es un ser emocional, intelectual y motivacional o conductual. Al ser emocional debemos educarlo en el descubrir cuáles son las necesidades fundamentales, aquellas necesidades que surgen y cómo aprender a responder voluntariamente a satisfacer esas necesidades. Debemos educarlo a descubrir aquellas razones que son constantes, que son inmutables por ser razones constantes y continuas en el convencimiento mutuo, desarrollan el sentido común del niño y eso hay que inculcárselo entre 1 y 7 años y continuar después, pero en particular en esa edad porque es la edad de su mente absorbente. Ahí creen aquello que les dices, después lo van a juzgar y van a emitir su propia opinión, en ocasiones basada en su criterio particular y no en el sentido común. Y para desarrollar su voluntad hay que educarles en la disciplina, hay que educarles en la puntualidad, hay que tener rutinas constantes y continuas, hay que tener un ambiente preparado donde el niño sepa cada cosa a qué lugar pertenece, del mismo modo que tiene que aprender de qué manera él pertenece a alguien o algo. Ese tipo de orientación jerárquica, del respeto a la jerarquía de valor, de respeto a aquellos seres o aquellas personas que disponen de más experiencia, de más conocimiento, de más sensibilidad, ese tipo de respeto debe inculcársele en el niño entre 1 y 7 años. Una vez que el niño se ha normalizado en el conjunto de normas de convivencia, de comportamiento y de convencimiento, una vez que ese niño empieza a sentirse independiente, autónomo, libre y responsable, debe empezar en su preadolescencia a controlar los instintos, controlar los apetitos, controlar los excesos y las carencias alimenticias, hidratantes, el evitar las adicciones, el no caer en transformarse en adicto a ningún producto. Y por otro lado también el dominar, el controlar los excesos y las carencias de los instintos. El instinto de protección nos hace alarmarnos frente al peligro y esa alarma frente al peligro, que no es necesariamente que ocurra solo cuando estamos frente al peligro, sino que estamos en situaciones, en momentos de discusión con otro, de diferencias con otro, de algún tipo de situación donde percibimos que nuestra integridad va a ser en algún modo
alterada, aparece el instinto de protección. Surge el instinto de protección con esa sensación de angustia o de ansiedad. La ansiedad y la angustia debemos controlarlas. Y en esa edad, en la edad preadolescente, el preadolescente debe controlar el celo, debe controlar el instinto de protección, el instinto de conservación, es decir, superar los apetitos, ser capaz de ayunar tranquilamente, ser capaz de beber solamente agua para hidratarse, evitar el alcohol, evitar ese tipo de adicciones que nos pueden sacar de la normalidad, de la salud. Y por otro lado también pensar profundamente en la toma de decisiones, pensar de una forma prudente en qué es lo que ocurre si yo me entrego al apetito intergenital prematuro, qué es lo que ocurre si yo tengo una relación inadecuada con una persona inadecuada en el momento inadecuado, cómo afecta eso a los padres, hermanos, primos, familiares y amigos de esa persona si yo no soy bienvenido en esa tribu, en ese medio, en ese grupo de personas. Ese tipo de actitudes debe tenerlas el preadolescente muy bien comprendidas y muy bien aprendidas, porque el futuro de ese ser va a depender de qué tanto dominio ejerce sobre el control de los instintos, el control de los excesos, de las carencias, el control del celo, y qué tanto ha madurado en ese dominio del ser persona adulta madura, para poder empezar a vivir de una forma adulta madura. Eso no es crearse como un robot, eso es simplemente tener la comprensión de que cuando yo tomo una alternativa, sea esa alternativa la que sea, voy a evaluar las consecuencias antes de entregarme a algo que puede perjudicar a los demás. Eso es el estado de madurez. El adolescente se transforma en adulto cuando demuestra a los demás, a sus familiares, a sus amigos, que es capaz de controlar el instinto y que es capaz de controlar el celo. Esas dos cosas son fundamentales para declararse maduro. El joven firme, prudente y templado que es capaz de controlarse, que domina los instintos y que puede también ejercer su concentración en la absorción de cualquier tema, está listo para aprender cualquier tipo de procedimientos, cualquier tipo de tecnicismos. Sobre esa base del control de su persona, el individuo puede mejorar en cualquier aspecto técnico. Pero ¿de qué nos sirve la instrucción a personas que son imprudentes, que son destempladas y que son cobardes? ¿De qué sirve eso para aquellos que son inconstantes, que son insuficientes y que son inseguros? Luego, la educación primero es la educación del individuo y después es la educación técnica. El colegio puede esperar, pero el infante no puede. La infancia se pasa y en ese periodo absorbente tenemos que llenarlo de aquellos aspectos que son responsables y respetuosos, que son confiables y razonables, y de aquellos sentimientos que son de plenitud y satisfacción. Eso hay que llenarlo en la infancia. Después no será posible.